¿Alguna vez te han dicho que es mejor que no vuelvas a correr? ¿O que tú tienes una espalda que parece la de una persona de 60 años, aunque tengas 30? Pues este tipo de mensajes, que parecen totalmente inofensivos, pueden suponer una piedra atada a tu tobillo que te va a arrastrar al fondo del mar y te va a llevar a una espiral de debilidad, fragilidad y dependencia de los medicamentos y el reposo muy peligrosa. Pues en este vídeo te voy a explicar cómo el sistema de salud, a veces, sin quererlo, nos debilita más que la propia lesión. Y cómo salir de ese círculo vicioso. Me presento, yo soy Daniel Gascón, soy fisioterapeuta y experto en readaptación de lesiones. Ayudo a personas a volver más fuertes después de su lesión. En mi experiencia, lo que más limita a las personas no es tanto el daño físico, sino los miedos, la desinformación, las rehabilitaciones insuficientes y los mensajes equivocados que reciben por parte de los profesionales de la salud durante un proceso de recuperación. Bueno, sin más, quiero explicaros ya qué es el concepto nocebo. Nocebo es básicamente lo contrario al placebo. Es decir, es una expectativa negativa, ¿vale? O un mensaje negativo que genera finalmente un efecto negativo real. Y es que cuando a ti te dan un mensaje de que algo está dañado, tu cuerpo activa una serie de mecanismos y de mensajes de proteccionismo que solo hace amplificar tu sensación de dolor y reducir drásticamente tu confianza. Algunos ejemplos prácticos, como lo que te he mencionado al principio del vídeo, otros pueden ser perfectamente que tienes la columna destrozada. Después, eso te puede dar cualquier profesional después de ver una resonancia magnética. Cuando muchas veces te mandan un reposo absoluto tras una lesión que es bastante leve, como pudiera ser un E15 de segundo grado, o cuando te dan una recomendación de no volver a hacer X cosas, como puede ser hacer deporte, correr, practicar tal cosa, por sí, para que no te vuelvas a lesionar, ¿vale? Esos son mensajes nocebos y que no nos van a ayudar en absoluto. Bueno, y os preguntaréis por qué pasa esto. ¿Por qué un profesional de la salud, como puede ser un médico, un fisioterapeuta, un enfermero, por qué da este tipo de mensajes? Si son tan nocivos o tan negativos. Bueno, eso es básicamente por cómo se centra actualmente los problemas o las lesiones. Se centran más en lo que es el propio daño en sí estructural que hay en un tejido que en cómo se sienta la persona, ¿vale? Nos basamos mucho en el síntoma y no en una globalidad de esa persona que tiene ese síntoma, ¿de acuerdo? Esto se ve muy claro en que todos queremos siempre una prueba de imagen para saber qué nos pasa. Y es más, los médicos o los profesionales de salud siempre van a ir o siempre van a querer tener una prueba de imagen para asegurarse de que no pasa nada. Y es normal, ¿vale? Siempre hay que descartar cosas graves. Sin embargo, cuando analizamos esa prueba de imagen, vamos a coger siempre aquello que esté, por así decirlo, fuera de lo común o fuera de lo normal, aquello que parezca anormal, va a ser lo que va a determinar el diagnóstico por parte de este profesional y es lo que va a decir, pues te duele porque tienes esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nos centramos tanto en ese daño, el paciente se convierte en un agente pasivo, es decir, el problema no es algo que tiene que solucionarse, pero se va a solucionar de manera pasiva. Vamos a depender de medicamentos, del reposo hasta que eso baje su inflamación o incluso los ejercicios que te manden o las cosas que te digan recomendaciones para seguir en tu día a día o tu vida van a ser lo más livianas posible o lo más básicas, los ejercicios más básicos posibles para que no te hagas más daño. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Una persona que ha sufrido una lesión, a lo mejor no es tan grave, pero si la recuperación se va encauzando por este camino, pues le va a llevar a dejar su entrenamiento, con lo cual va a existir pérdida de fuerza y de confianza. Vamos a llevar siempre una medicación excesiva, ¿vale? Que nos va a llevar a que esa medicación, cuando ha pasado un tiempo desde que la estoy tomando, no me esté haciendo efecto y el dolor vaya a volver igual, con lo cual vamos a entrar en una espiral de ir cada vez más con una medicación un poquito más alta. Como el dolor no va cediendo porque he dejado de moverme y vuelvo a empezar a moverme, vuelve al dolor a aparecer y entonces vamos a entrar en una espiral también de miedo al movimiento que cada vez me va a hacer menos cosas
y por tanto esto me va a llevar al final a una espiral en la que mi lesión poco a poco se va a volver crónica, porque van a pasar muchos meses desde que comencé con ella y no encuentro ningún tipo de mejoría o una recuperación. Y esto, sin ir más lejos, es lo que le pasaba a mi paciente Fran, que dejó de correr cuando tenía unos 20 años y ahora, a la edad de 40 años, cuando volvió a intentar empezar a correr, volvió a sufrir el mismo dolor que tenía hacía esos 20 años. ¿Qué le pasó? Él tuvo una pequeña lesión de rodilla cuando hacía una media maratón. Entonces, después de hacerse pruebas médicas y demás, los médicos determinaron que tenía un cierto problema a nivel tendinoso y del ligamento cruzado y demás. Eso le llevó a infiltrarse y a recibir una serie de tratamientos, pues un poco como lo que hablamos, ¿no? Muy medicalizados, que no solucionaron en ningún momento su problema, y como volvió a correr y volvía a sentir dolor constantemente, decidió abandonarlo, pues imaginaros, ¿no? 20 años incluso. Entonces fijaros, ¿no? 20 años después, esa lesión, él ya no tenía problemas de rodilla, pero vuelve a correr y vuelve a aparecer. No es casualidad, es que si no has vuelto a correr, no has hecho ningún tipo de ejercicio para progresivamente acostumbrar al cuerpo a ese estímulo, pues va a empezar a volver a molestar. Y esos fantasmas del pasado lo único que van a hacer es que, oye, corto de raíz y dejo de correr porque esto ya no es para mí. Y ahí es donde entramos en estos discursos de, no, es que yo ya no puedo correr porque a mí me diagnosticaron un problema de menisco, un problema de tendón, un problema del ligamento. Eso es algo que es muy habitual, que yo como fisioterapeuta escucho muchísimo y que tú mismo lo puedes escuchar en la calle, cualquier amigo, cualquier persona que haya tenido una lesión. Es muy típico, ¿no?, que te dé este tipo de mensajes, o incluso tú mismo puedes verte en esta espiral de lesión que te ha llevado a, pues, eso, un reposo que te recomendaron primero, después un desentrenamiento porque has dejado de hacer deporte, el cuerpo se ha desacostumbrado, cuando has querido volver has tenido más miedo, te has encontrado peor, el dolor se ha mantenido y eso te ha llevado a ese círculo vicioso. Pero bueno, yo tengo la noticia positiva para ti, y es que ese círculo vicioso se puede romper, y es que la mayoría de estas lesiones tienen una solución fácil, ¿vale? Pero, como te he dicho, por todos estos condicionantes anteriores, se complica la cosa, entramos en esa espiral y no le vemos solución, ¿vale? ¿Qué pasos tienes que seguir para volver a hacer deporte, para recuperarte de esa lesión, de ese dolor, y que son sencillos de seguir y que tú mismo, cualquier persona, es capaz de conseguirlo, ¿vale? No hace falta ser un súper deportista de élite, cualquier persona es capaz de hacerlo, ¿vale? Antes de nada, me gustaría que te suscribas a mi canal, que le des like a este vídeo si te gusta, que lo compartas si conoces a alguien que esté sufriendo este tipo de procesos. Y nada, vamos con ello. Para mí lo primero y más importante es quizás la educación, es decir, que entiendas que esa lesión, ese daño que te produjo ese dolor tan fuerte, a lo mejor ya no existe y que esto es mero fantasmas del pasado, que tu cuerpo es fuerte y se va a adaptar a la nueva situación y que poco a poco entrenando es capaz de superar ese daño que tenías, ¿vale? Esas limitaciones, esa falta de fuerza y de movilidad. Entonces, debemos de empezar a hacer un programa de movimiento guiado, gradual, poco a poco, fortaleciendo los músculos y haciendo una progresión para llevar a toda tu musculatura, a todo tu cuerpo, a el objetivo, sea cual sea el tuyo, ¿vale? Si es correr, si es practicar tenis, fútbol, pues ir haciendo los pasos hasta que poquito a poco tu cuerpo esté listo para esa tarea final. De esta manera vamos a conseguir que tú paso a paso vayas derribando esos miedos, esos mitos, esos pensamientos que estaban establecidos en tu cabeza de que no puedes hacer tal cosa, y poco a poco, esto es como una persona, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que para mí es muy visual, o sea, me cuesta mucho correr y yo soy incapaz de correr una maratón, ¿vale? No puedo correrla de hoy para mañana, pero si me pongo poco a poco, aunque mis capacidades físicas a nivel aeróbico sean más bajas o me cueste más, poco a poco voy a conseguirlo. Si yo
poco a poco voy haciéndome una preparación para intentar llegar a correr 42 kilómetros, lo vas a conseguir. Pues para mí lo visualizo igual en un paciente. Este paciente ahora mismo está como yo, no es capaz de correr una maratón, pero poco a poco, si le vamos dando las pautas y los pasos que debe ir siguiendo, va a conseguir correr una maratón y un Ironman si le hace falta, ¿vale? Eso es con lo que me gustaría que te quedase. Y si te lo digo es porque es posible. Mi paciente Fran, del que te hablaba antes, lo ha conseguido en tan solo 3 meses. Hemos hecho un plan, ¿vale? Para que él fuera fortaleciendo sus músculos, esa rodilla que sentía dolor fuera acostumbrándola a frenar, a saltar, a generar fuerza, y poco a poco ha ido corriendo y a día de hoy es capaz de correr durante 1 hora sin ningún tipo de dolor, ni durante esa hora ni al día siguiente, ¿vale? Entonces, todo es posible, solo es que tú quieras conseguirlo y que te rodees de las personas adecuadas. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría dejarte unos mensajes clave que te lleves bien metidos ahí en tu cabecita para que hagas ese clic y quieras volver a recuperarte de tu lesión. Y básicamente, que tu cuerpo no es frágil. El cuerpo tiene una capacidad inmensa para adaptarse y para hacerse fuerte en otros sentidos si alguna parte ahora mismo está débil, ¿vale? Tiene una capacidad de moldearse y de adaptarse brutal. ¿Cuánta gente habéis visto que le han cortado los 2 brazos y pinta con el pie? O sea, es brutal. Si esa persona puede, ¿por qué tú no vas a poder? Lo que necesitas no es ni más reposo ni medicamentos. Si estás lesionado y ahora mismo estás así, tú no necesitas eso. Necesitas más ganar en confianza, irte moviendo poco a poco lo que el dolor te vaya dejando y rodéate de personas que te acompañen y que tú sientas que te comprenden, que no hablan solo del daño o de lo que aparece en una prueba de imagen, sino que hablan de lo que a ti te provoca esa lesión, ¿de acuerdo? Un buen profesional va a hacerlo siempre de esa manera. Por último, cambia tu enfoque, olvídate del dolor y del miedo y comienza a ver que tu recuperación puede ser activa y que a través del movimiento eres capaz de recuperarte de ese dolor que no te deja en paz en tu día a día. Así que si estás pasando por una lesión y sientes que no avanzas, probablemente no sea tu cuerpo el problema y sino el enfoque. En mi día a día ayudo a personas como tú a recuperarte de tu lesión ganando fuerza y movimiento sin miedo y sin dolor. Así que si quieres aprender más sobre lesiones, dolor, recuperación de las mismas, readaptación, solo tienes que seguirme en esta cuenta. Esta es mi cuenta también de Instagram, donde comparto contenido diario acerca de todo este tipo de temas. Creo que te pueden nutrir mucho. Y suscríbete a este canal si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y no te pierdas ninguno de los que vamos a ir subiendo todas las semanas para conseguir que más gente sea capaz de liberarse de sus molestias, de sus problemas y vuelva a hacer deporte o hacer las actividades que quieran en su día a día sin miedo, sin limitaciones y sobre todo sin dolor. Voy a terminar con una frase que me encanta y es que la lesión no define tu límite, sino que marca el punto desde el cual tienes que empezar a reconstruir. Así que nada, chicos, un placer haberos acompañado este ratito, espero que haya gustado y nos vemos en el próximo.